Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con este problema. Bueno, cualquier duda que tengan, información adicional, pues me preguntan con toda confianza, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver cuántos tenemos. Son muy buenos, son la mayoría, pues no fueron todos, pero... ¿Recibieron mi mensaje hace rato? ¿O cómo se enteraron que iba a ser virtual? ¿Ustedes están aquí en Lupita? Voy a quitarme esta parte. A ver, así se me escucha mejor. Bueno, yo estoy aquí en Lupita. Cualquier situación, como les decía, me pueden buscar en el, ya sea en el laboratorio o aquí en mi cubo. Por favor, nada más me avisan que van a venir. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a resolver problemas, ¿no? Ese sería el primer problema. Una onda electromagnética senoidal dice que tiene un campo magnético de 1.5 microtons y una longitud de onda de 232 nanómetros. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, profe. Sí, ok. Y se mueve en la dirección del eje positivo de X a través del espacio. Nos preguntan cuál es la frecuencia de la onda, la amplitud y las ecuaciones de campo eléctrico asociados en función del tiempo y de la posición. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos acá, a ver si se puede hacer, es precisamente resolverlo en este sentido. Si el campo magnético, como nos dicen aquí, es de 10 a la menos 6 terza, ¿sí? Entonces aquí podemos escribir que es 1 por 10 a la menos 6 terza y con una longitud de onda de 432 nanómetros. Si escribimos esto sería 4.33 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, ya con esos datos podemos calcular la frecuencia. La frecuencia, sí, es precisamente, la frecuencia es el producto de la velocidad de la luz por su longitud de onda. Y si hacemos estas operaciones, esto nos da 6 por 10 a la 6.9 por 10 a la 14 Hz. Bien, recuerden siempre este valor, 10 a la 14, 10 a la 13, ¿sí? Son valores de frecuencia asociados siempre a luz visible, ¿sí? La luz visible anda con estos valores, 10, 13, 14. 432 es aproximadamente un color entre azul y verde, un azulado, ¿sí? Bien, entonces, lo importante de estos ejemplos, primero es que nos demos cuenta de los órdenes de magnitud de los elementos que estamos manejando. Entonces decimos que 432, lo primero que tenemos que decir es un color visible, ¿sí? Que está casi en el azul cercano, ¿sí? Y que la frecuencia es del orden de 10 a la 14, en este caso casi 7 por 10 a la 14. Entonces, si sabemos que el campo magnético siempre es muy pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No pasó, se me está moviendo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que ya si conocemos la frecuencia, vamos a encontrar las magnitudes asociadas al campo eléctrico. Una vez que conocemos el campo magnético en intensidad, el campo eléctrico lo podemos calcular simplemente multiplicando este valor de telsas por la velocidad de la luz, que eso es lo que se muestra en esta ecuación. Y en ese caso nos daría 375 volts por metro.
Recuerden estas unidades que son un poco complejas, ¿sí? Cómo transformar desde tensas a por metro por segundo, que es lo que hicimos la clase anterior, ¿sí? Entonces esto es 375 volts. Y ya para poner las expresiones de los campos magnéticos y eléctricos en función del tiempo, recuerden cómo lo escribimos, que sería una función de la amplitud multiplicado por el coseno de kx menos omega t. Y entonces si la frecuencia la calculamos como c por el número de ondas, entonces podemos calcular el número de ondas como 2pi sobre la longitud de onda. Que si nosotros tenemos la longitud de onda ya expresada en metros, ¿sí? Esto lo ponemos el recíproco y multiplicamos. Y esto nos daría 1.45 por 10 a la 7 radianes, ¿sí? Radianes por metro, ese es el número de onda. Y la frecuencia es precisamente ese número de onda multiplicado por la velocidad de la luz. Y otra vez, pues, si hacemos las operaciones que están aquí mostradas, esto nos daría 4 por 10 a la 15 radianes. Vean, la frecuencia angular con la frecuencia normal, ¿sí? Son muy cercanas, son muy parecidas. La diferencia es 2pi, ¿no? Y si nosotros tenemos esto, entonces podríamos escribir el campo eléctrico, que sería, como les decíamos, es el valor máximo, ¿sí? Su amplitud, que es 275 volts por metro, por una función cosenoidal, que sería el K por X. Aquí sería K, que es 10 por 10 a la 7 radianes por metro, multiplicado por la posición. Y esto hay que ponerles la frecuencia multiplicados por el tiempo, ¿sí? Esto es la expresión del campo eléctrico. Y de la misma manera, la expresión para el campo magnético solamente tiene una diferencia respecto a la amplitud. En la primera son volt metro y las otras son tensas, ¿sí? Y entonces, al cambiar solamente las expresiones angulares, recuerden que si es una radiación electromagnética, tanto el campo eléctrico como el campo magnético oscilan periódicamente. Ellos son perpendiculares entre sí y a la vez de ser perpendiculares entre sí, lo que se muestra, ¿sí?, es que ellos van cambiando la fase a la misma frecuencia. Por eso que la expresión para la variación temporal y espacial tiene la misma concordancia, ¿sí?, solo que están en direcciones perpendiculares, ¿sí? Entonces, si vamos a preguntarnos, viaja en la dirección, la longitud, dice, el campo magnético tiene 1.25 y viaja en la dirección X a través del espacio, ¿sí? Entonces, si tenemos que aplicar aquí la expresión para calcular la dirección, entonces si el campo magnético, dice aquí que el campo magnético, no nos dice en cuál, pero viaja en la dirección X, entonces si nos hacemos el producto, esto como eso es un producto vectorial, ¿sí?, entonces el valor que corresponde al campo eléctrico sería el valor asociado a la oscilación, y eso lo calculamos con el producto cruz, J cruz K, ¿sí? Y entonces, y el otro es perpendicular a estos dos, ¿sí? Y entonces, el campo magnético va en la dirección J y el campo eléctrico en la dirección K, o en la dirección Z, como ustedes digan. No sé si hay alguna propuesta o una duda de este problema. Bueno, si no hay así, vamos a hacer otro. En este caso, vamos a aplicar las expresiones, ¿sí?, para ver interferencia constructiva o destructiva respecto de dos ondas que se están propagando. Y vamos a suponer que tenemos un sistema
como el que se muestra acá. Y nos pregunta el recubrimiento que se puede hacer sobre un vidrio, ¿sí? Por ejemplo, el de un carro, ¿sí? Y se le va a poner una película delgada de recubrimiento, ¿sí? Y si quiere pedir que la luz no pase, ¿sí? Que no pase la mayor cantidad, ¿sí? Y sobre todo vamos a ponerle la luz roja, la que no pase, ¿sí? Y para que no pase, lo que tenemos que hacer y decir es que el rayo que incide sobre la película y que traspasa la película de recubrimiento va a seguir una trayectoria, ¿sí? A través del recubrimiento y luego se vuelve a reflejar y salir hacia el primer medio. ¿Sí? Por reflexión. Entonces, ¿cuál es la condición para que tengamos interferencia destructiva? Vean, lo primero que tenemos que hacer y pensar es que cuando llega la luz a la primera superficie, voy a tener que hacer un dibujito más acá que no lo tengo. Un tantito, ahorita se los pongo. Insertamos este de acá y yo pongo uno de acá. A ver, vamos a poner este. Es más difícil cuando en el pizarrón era fácil, pero acá no tanto. A ver, insertar otra forma aquí. Y aquí está así. Y entonces ahora pongo un rayo que entra acá. ¿Qué pasó? Esto no... Vean, no sé si se ve la expresión, vean. Si esto es una película con espesor T, vean, llega este rayo y se refleja en la primera superficie. Este rayo también puede penetrar la película de recubrimiento y en esa superficie se refleja, ¿sí? Y entonces este primer reflejo con el segundo lo que nos dicen es que puede haber una interferencia constructiva o destructiva. Pero ven, una cosa importante es que cuando esto sucede, cuando pasa acá, este rayo cambia en 180 grados. Si la fase que llega incide y al salir sale con una fase de 180 grados mayor, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es que para que esta diferencia de trayectorias, que sería 2 veces t, ¿sí?, aquí vamos a suponer que si esto es el espesor t, aun cuando estos diagonales corresponderían, ¿sí?, a la hipotenusa de esta condición,
como un espesor más delgado, vamos a suponer que podemos aplicar la condición de que los ángulos, esto solamente importa el espesor T, no vamos a importar esta variación de ángulo, esta diferencia cuando se utiliza la ley de Bragg, ¿sí? Eso no lo vamos a considerar, vamos a considerar solamente que exista una trayectoria 2 veces el espesor de la película delgada. Por eso ponemos aquí que la diferencia de posiciones, R2 menos R1, sería 2 veces del espesor de la película. Y para que haya esta, ¿sí? Vean, cuando haya interferencia destructiva, vamos a considerar esta condición, 2m por medios por lambda, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para este caso, si m es igual a 0, que es el valor más delgado, nos quedaría que t tiene que ser el valor de la longitud de onda sobre 4, ¿sí? Y para calcular la longitud de onda, ¿sí?, de la luz roja dentro de la película que está siendo transportada, la película de recubrimiento, la tenemos que dividir sobre la longitud de onda original, que sería la luz roja, dividida sobre el índice de refracción. Y si nosotros hacemos eso, ¿sí?, nos quedaría que el espesor que calculamos sería la longitud de onda del rojo, que vamos a llamar la lambda 0, sobre 4 veces el índice de refracción, ¿sí? Y entonces, de esa forma, el espesor mínimo que tendríamos con esta condición y con la condición de variación de la fase en 180 grados sería aproximadamente 114 nanómetros, ¿sí?, que sería la primera reflexión. Pero recuerden, vean, si nosotros pensamos que esto se puede hacer sobre un carro, pues sería muy difícil, sería muy difícil tener estos espesores, 114 nanómetros, o sea, es 0.1 milímetros, ¿no? Por eso, normalmente lo que se hace es poner el segundo o tercer orden de integración. Aquí, entonces, en lugar de poner aquí m igual a 0, podríamos poner aquí m igual a 1, y al poner m igual a 1, nos quedaría precisamente son 3 medios, y al poner 3 medios sería 3 veces un valor del que tenemos un medio, y entonces por eso T del segundo posible recubrimiento sería 334 nanómetros, o bien 334 milímetros, pues. Y eso ya, 1/3 de milímetros más o menos, ¿sí? Esos son los recubrimientos típicos que se hacen sobre las superficies de estos, ¿no? Bien. Este es un ejemplo de los reproductores de discos compactos, ¿sí? Estos, lo que nosotros queremos ver, ¿sí?, es cómo se graban estos discos y cómo se ve estos valores, ¿sí? Bueno, normalmente, si ustedes estos discos compactos, si los ven, aquí les muestro una figura de uno de ellos. Y es una cosa interesante que... ¿Dónde está? Esto ya se sale otra vez. Se sale. Vean, cuando uno ve este disco y lo ve en diferentes ángulos, entonces se presenta un fenómeno que parece que tiene diferentes colores la reflexión. Estos diferentes colores se debe precisamente a los fenómenos de interferencia, ¿sí? Entonces, los discos compactos en general están distribuidos, están diseñados, ¿sí?, para guardar información, ¿sí?
Esa información se guarda mediante unos pequeños orificios, ¿sí? Y estos pequeños orificios, al iluminarlos con un láser de una longitud de onda, por ejemplo, es una longitud de onda que casi no vemos, que es infrarrojo, 790, lo podríamos ver con ese valor 790, es un valor que se hace con los láseres de semiconductor y arsenuro de galio. Y esto es el que se utiliza tanto para leer en los primeros discos compactos, hay otros más nuevos, ¿sí? Esto es un infrarrojo primero. Y este valor es el que va a hacer la interferencia sobre un sustrato plástico con un índice de refracción de 1.8. ¿Sí? Cuando la luz entra en uno de los hoyos, una parte de la se refleja en el hoyo y otra parte sale en la región plana que separa a los dos, de manera que los dos aires se interfieren uno con el otro. Y la pregunta es, ¿de qué profundidad tienen que ser los hoyos? De manera que la parte de luz que se refleja en el hoyo cancele la parte de la luz que se refleja en la región plana, que es igual al problema que habíamos hecho anteriormente, solamente que ahora nos piden precisamente calcular la profundidad del hoyo la cancelación se permite cuando comienza y el final del hoyo. Entonces, para interferencia destructiva entre las dos partes del hoyo, utilizamos la expresión siempre de interferencia, que sería 2 veces el espesor, ¿sí? Es igual a todos los múltiplos posibles de la longitud de onda más un medio, ¿no? O sea, m más un medio de la longitud de onda. Y si tenemos lo mismo que hicimos en el anterior, m igual a 0, entonces el espesor sería lambda sobre 4. Y para la luz roja, en este caso 780, esto nos daría un valor de espesor, ¿sí? Otra vez calculamos, ¿sí? Tomamos en cuenta el viaje que hace la luz a través de la sustancia plástica que recubre al disco. Entonces lo tenemos que dividir a la longitud de onda, que serían 790, sobre 4 veces el índice de refracción. Y esto nos daría otra vez 0.1 milímetros, ¿no? Que son estos los valores. Estos son los primeros discos que se hicieron, que utilizan luz roja. Ahora, nosotros ya existen otros más sofisticados que usan longitudes de onda más pequeña. Entonces, si nosotros usamos longitudes de onda, digamos, en el azul o en el ultravioleta, entonces podríamos tener, ¿sí?, digamos, unos fosos más pequeños aún. ¿Y qué tendríamos en ese sentido? Que la densidad de fosos de hoyos que teníamos sería mucho mayor. Entonces, al tener una densidad de hoyos mucho mayor, entonces podríamos tener, ¿sí?, muchísimos depósitos donde se puede guardar información. Entonces, los discos se han evolucionado modificando precisamente tanto el espesor de la película que lo recubre como la longitud de onda de los láseres, que son los que vamos a llamar las selectores, ¿sí? Y entonces un disco de estos de la primera generación, ¿sí?, si es multiplicado cerca de 6 o 7 veces su capacidad al tener un número mayor de hoyos donde se puedan concentrar. Vamos a hacer otro problema. No sé si antes de eso tengan alguna duda de esto de los discos. No, profe, creo que ninguna. Sí, dime. No, le decía que ninguna duda, profe. Gracias, José. Es que pensé que había alguna duda.
Bien, vamos a dejarlo acá, a ver cómo estamos. Hay que hacer ese problema que me habías pedido. Sí. El problema que habías pedido es la presión de radiación, ¿no? Aquí vamos a hacerlo como el cometa Halley. A ver, ¿dónde está este? Dice aquí que en 1986 el cometa Halley se encontraba en el punto cercano, cerca de 9 por 10 a la 10 metros del centro del Sol. Y ya, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? La potencia media que irradia siempre el Sol es del orden 10 a la 26 watts, 3.8 por 10 a la 26 watts. Entonces, lo primero que vemos es que, ¿por qué se forman los cometas así, de esta cantidad? Los cometas siempre viajan con la punta apuntando hacia el Sol. Inclusive cuando se acercan al Sol y se van también, pero se van con la cola al frente. Cuando se van, la cola va primero, ¿sí? Cuando se acercan al Sol, la punta va primero, y cuando se aleja, la cola va primero, ¿sí? Y entonces todo esto es un proceso debido a la presión que ejerce la radiación solar sobre los cometas, ¿sí? Entonces, los cometas siempre están sujetos a dos fuerzas, fundamentalmente. Es una fuerza de atracción, que es una fuerza debida a la atracción gravitacional, y una fuerza que los aleja del Sol, que es la fuerza que ejerce la radiación sobre él mismo, ¿no? Entonces, lo que se pide aquí, por ejemplo, es la presión de radiación sobre el cometa en este punto de la órbita, ¿sí? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular la presión de radiación. Entonces, nosotros sabemos que la presión, ¿sí? Lo que debemos tener, ¿sí? Lo que tenemos que saber primero es la cantidad de energía que está recibiendo, ¿sí? El Sol, que está emitiendo el Sol, si sabemos la potencia, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos la potencia, entonces esta es la energía, todo lo podemos calcular a partir de dividir esta potencia sobre, ¿sí? una esfera imaginaria que sería la esfera que correspondería a 9 por 10 a la 9 metros. Entonces la potencia media sería precisamente el vector de Poynting, que sería la unidad de área, la unidad de energía por la unidad de área, perdón, ¿sí? Entonces, si yo tengo la potencia, yo lo que tengo que dividir para calcular el vector de Poynting, es dividir precisamente sobre una esfera de radio 9 por 10 a la 10 metros. Y si fuese una esfera, entonces sería 4pi por radio al cuadrado, ¿no? Ese sería el área que se reparte de todo esto, la potencia solar. Entonces, haciendo esto, sabiendo la potencia que emite de 10 a la 26 y dividiendo sobre esa área imaginaria, eso nos daría que nos está llegando estaba llegando al cometa una radiación de 3 por 10 a la 3 watts por metro cuadrado, ¿sí? Esto sería la presión que está recibiendo por radiación cuando la distancia fuese 9 por 10 a la 9, ¿sí? Y entonces, eso sería el vector de Poynting, es energía por unidad de área, ¿sí? Por unidad de tiempo, por unidad de área. Entonces, si calculamos, pues, la presión de radiación, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la presión de radiación como lo que se había hecho, que sería 2 veces la irradiancia multiplicado por la velocidad de la luz. Y eso nos da precisamente 2.5, bueno, multiplicando esa irradiancia, ya la habíamos calculado, 3 por 10
a la 3 por 10 a la 3 watts por metro cuadrado, simplemente hay que multiplicarlo por la velocidad de la luz y sería el doble de ello. Y esto nos va a dar 2.5 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Esta fuerza es la fuerza que ejerce de radiación sobre un trozo del cometa. Vamos a suponer que el cometa sea un cometa. Entonces, y vamos a suponer que sea un cometa de esta área de 4 por 10 a la menos 2 de 40 metros, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si nosotros calculamos la fuerza que ejerce la radiación, entonces sería el producto del momento multiplicado por el área, la presión por el área, perdón. La presión por el área, si la presión la presión sería 2.5 por 10 a la 5 y hay que multiplicarlo por el área del cometa, y este área del cometa nos daría una cantidad de 1 por 10 a la menos 6 newtons. O sea que sería una millonésima de newton. ¿Sí? Ese es lo que siente un cometa en la fuerza por la radiación, la fuerza de radiación. Bueno, ¿cómo será? Bueno, así, algo así, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos cuánto vale la fuerza gravitacional, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza gravitacional? Pues simplemente lo que hay que hacer es la expresión de la fuerza G por el producto de las masas, ¿sí? Y dividido sobre el cuadrado de la distancia. Haciendo esas operaciones, sabiendo que G vale 6 por 10 a la 11 newton metro cuadrado, y la masa del Sol es 2 por 10 a la 30 kilogramos, y multiplicado por la masa posiblemente de un cometa que es de 10 kilogramos, dividido sobre esa área tan grande, nos daría del orden de 0.16 newton. ¿Sí? Vean, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean, de la fuerza gravitacional, que sería 16 centésimas de newton, comparado con la fuerza de repulsión debido a la radiación, que es una millonésima de newton, pues obviamente el cometa siempre se va a ir al Sol. Siempre va a estar yendo al Sol, se va a estar yendo al Sol, ¿sí? Cuando llega muy cercano del Sol, ¿sí? Lo que hace es que esa misma energía que va llegando va aumentando su velocidad cada vez más cerca del Sol, ¿sí? Y esa cantidad de energía que lleva le permite dar la vuelta y después, ¿sí? Esta fracción hace esa parábola que se genera y finalmente sale disparado el Sol con esta energía cinética, y sale disparado, y el núcleo es el que va a recibir precisamente una parte de la radiación, y toda la cauda que tiene el cometa son partículas muy pequeñas que se van separando del núcleo y que se van alejando, ¿sí? Vean qué tantas partes serían estas. Es polvo, que vamos a decir, polvo interestelar, que forman la cauda de un cometa. Aun cuando estos valores sean tan pequeños de presión de radiación, esto hace que el polvo que existe entre el espacio sí se pueda ver y reflejar, ¿sí? Se puede ver y reflejar. Son pequeñas partículas, muy pequeñas, ¿sí? Las que se están alejando. Así, en esta proporción sería una millonésima parte del peso del núcleo del cometa. ¿Sí? Entonces, pues eso sería la presión de radiación aplicado a esta parte de los cometas Halley. Creo que estamos en tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Sí? Mañana vamos a seguir haciendo problemas. Y tienen una serie de problemas para resolver, que están puestos como tarea. Estos problemas los vamos a
al resolver algunos de ellos van a ser lo del examen, otros los vamos a resolver en clase. Así que si los ven y tienen dudas, pues mañana me lo pueden preguntar, alguno que no puedan resolver, ¿no? ¿Como tareas? O sea, ¿están en Teams? Si están en Team, ¿sí? En Team dice clase 16 de mayo. Clase 16 de mayo. Sí, son pocos. ¿En archivos o en las publicaciones, profesor? En tareas. En tareas, aunque no se califican, se las puse en tareas porque es más fácil para mí. ¿Sí? Ahorita se los muestro, si quieren. Vamos a ver dónde están. ¿Dónde están estas tareas, no? Voy a ver dónde están. Solo me aparece lo de la 4 de febrero. A ver, ahorita se las vuelvo a poner. No se vayan, ahorita las revisamos bien dónde están, porque me parece que... Sí, permítame tantito, ahorita se las pongo. Claro, claro. A ver, otra vez, aquí lo tengo que poner. A ver, otra vez. No aparece, ¿verdad? Ahorita se los pongo otra vez. Dice problemas a resolver, llama. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Tareas. No, estos, es que no, con razón, no, es que no están como tareas, está como una hoja. Con razón no pasó. Entonces voy a observar esta de acá, guardar, y aquí abro esta. A ver. ¿Cómo le subo la hoja? Ya se me pasó, olvido. ¿Cómo subo una hoja? ¿En qué sección lo quiere hacer? En cualquiera, porque yo quise poner en problemas, pero no me lo agarro porque no vienen como preguntas, sino vienen así en texto solamente. Ok. Puede hacerlo en la conversación de hoy, por ejemplo. O aquí a la derecha en el chat. En el chat les voy a poner que es más fácil. Debe estar el adjuntar archivos. Ok. 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 Y desde tareas, esto no, este es 2B. Aquí está, clase de mayo.
16 de mayo. Aquí está. Ah, no, esa es la clase. Pero yo quiero problemas del 16 de mayo. Cascata, no, ¿dónde están problemas del 16? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Esta es la tesis, no, esto no es la tesis. A ver, archivo. A ver esto. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Tenemos un problema, pero voy a volver a cerrar. Bueno, ahí ya se los mandé en el chat, ¿sí? ¿Sí? Ya llegaron, ¿no? En este chat. En este chat. Sí, ya subió. Aquí yo tengo el chat. Sí, escribo un chat nuevo y se lo envío. Creo que ¿Sí? sí. Sí, ya está, ¿no? Ok. Nos vemos entonces mañana, por favor. Revisen estos problemas. Y mañana continuamos. De acuerdo, profesor. Otra pregunta. Dígame, sí. ¿La clase de mañana va a ser igual en línea o vamos a ir a la escuela? No, en línea. Ya les dije por qué, ¿no? Es que hay una cosa que no está muy clara qué pasó. Y entonces yo he pedido que se haga fuera de clase. Yo estoy aquí en Lupita, pero algo pasó que no he podido confirmar. ¿Sí? Ok, está bien, profesor. Gracias. Sí, lo hacemos en línea mañana. ¿Sí? Ok. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Buenos Hasta luego, días. profe. Cuídense.